Les comentaba que es un archivo que es de salidas de un almacén hacia distintas áreas del hospital. En esta parte que nos quedamos justamente en la columna I, que era fecha, en la Ok, siguiente Ajá. tenemos artículo, me voy a ir desplazando, me dicen si se retrasa. todo bien. No, esta es en artículo. Ajá, Descripción. ahora en descripción, que es el nombre del producto al que nos estamos refiriendo. Esta columna L, que se llama anterior, que se refiere a la existencia en sistema antes del movimiento. Posteriormente viene cantidad, que es en realidad la salida del almacén, y la nueva existencia después de esa salida. La unidad Ok, de medida, que son las piezas, y lo mismo que tenemos en estas tres columnas, anterior, cantidad y nueva, pero en importe. ¿Cuál era el costo o el monto que cubría nuestro almacén? Al hacer esa salida, ¿cuánto salió de ese almacén? ¿Y cuál fue la cantidad que quedó dentro de este almacén? Y ok. la nueva, ¿no? Que es ahora cuánto quedó en importe. En estos casos, en las primeras filas que ustedes ven, pues quedó en cero, ¿no? Porque tenemos la salida de una pieza y quedamos en cero. Obviamente aquí el importe es cero también. Y en la última columna tenemos algo que se llama usuario, que es prácticamente el login de cada uno de los usuarios que entran al sistema y que hacen los movimientos de almacén. ¿De acuerdo? Ujú. La Vale. finalidad de esta tabla entonces es poder nosotros crear una tabla dinámica. Anterior a esto, les voy a poner un supuesto. Utilizando esta tabla, ustedes, ¿qué pasa si llega su jefe y considerando que ahorita estamos viendo estos datos, en su momento les dice, pues sabes qué, necesito que me indiques de la columna B de almacén, un reporte por almacén de todas las salidas que tú hayas tenido durante, vamos a verlo así, de todo el almacén y a qué centros de costo se fueron las salidas del almacén, de cada uno de los almacenes. Pensemos que no conoces absolutamente nada de tablas dinámicas, Allen, y tú igual, Ana. Sí, sí. A ¿Cómo, mí se cómo me Ah, lo hace bueno, que es ok. mucho haríamos? real. Para que veamos la cantidad de tiempo que las tablas dinámicas van a venir a ahorrarnos durante nuestro trabajo. ¿Qué es lo que harías primeramente tú, Ana, para sacar ese Eh, reporte? lo filtraría. Me daría filtro, lo seleccionaría por almacén y posteriormente por centro de costos. Ok. Pero, o sea, te están pidiendo el resumen. O sea, sí sé que para poder tú filtrar esa información y conocer Ah, ok. cada uno de ellos, ¿cómo lo harías? Este, no sé, ahorita se me ocurre. Una puede ser esa opción de filtros o en su defecto, ordenarlo de manera de A a Z, bueno, el orden, Ajá. por almacén, centro de costos y a lo mejor a partir de ahí, ya dividirlo por hojas y obviamente ir Ok. eliminando quizá esa parte de si lo quieren por detalle, o sea, por hoja o en su defecto abrir en subtotales. Ok, ok. ¿Y si te lo pidieran en un reporte ejecutivo? Ahí me darías en la torre. Es cosa que de entrada cuando te lo piden, por el cúmulo de información, en este caso nuestra base de datos tiene, observa, 12.330 registros. Wow, ok, ajá. Comparado con otro tipo de bases de datos y seguramente con las que Allen maneja, esta es una base muy discreta, ¿o me equivoco, Allen? Sí, es bastante, no chica, pero sí es discreta. Pero está tranquilo, ¿no? O sea, Y no es algo que tú digas, es una base muy grande. no, Este, no, no, no. Porque, ¿sabes qué me está pasando? Disculpa que me salga un poquito del tema de que estamos hablando, claro, dime. Ajá, pero, pero hay veces que yo tengo que bajar reportes del sistema, ¿verdad? Ok, Y el Excel se queda corto, no me alcanzan las columnas ni las filas para el reporte. Y porque la vez pasada me pidieron un análisis que bajara toda la historia de cuenta por cuenta de los clientes del banco. ajá, Yo al bajarlo no me alcanzaba el Excel.
¿Qué tuve que hacer? Dividirlo por periodo. Lo dividí por 6 meses. Tampoco me alcanzó porque mucha data. Lo dividí en tres, en dos, hasta que lo dejé en un solo mes. Perdónale, Y así ¿qué versión de Office estás utilizando? yo. Ajá, cuando hiciste ese trabajo, ¿qué versión de Office? Te lo pregunto porque a partir de la versión 2007 hubo cambios importantes, ¿no? Anteriormente podías tener un máximo de 60 y tantas mil filas con 256 columnas. Posterior a la Ajá, versión el que del yo estaba, 2000, el perdón, 2010 estaba utilizando, el 2010. el 2010 creo que ya traía el 1.048.576 filas Ah, contra... no, yo me las pasaba. Aún así te las pasabas. Correcto. Era Wow. demasiada información. Sí, Demasiada, bastante. demasiada. Ok, ok. Entonces, lo que tuve que hacer es dividirlas por, así como tú lo tienes aquí, de que documento, almacén, lo dividí por cuenta de ahorro, cuenta corriente, tarjetas de crédito, préstamos de carro y así pues. Muy bien. Y Y lograste si me pedían, sacarlo, o sea, dividiendo esas hojas lograste dividir la información de manera que te entrara en un Excel. exacto, y hasta que escuché y empecé a investigar y encontré lo que es el Power Pivot. Power Pivot, sí. que Ajá, y supuestamente nos van a pagar un curso de Power Pivot, pero todavía no hay personas que sepan dar ese curso aquí en Panamá. Sí, hay poca información y pocos, pues yo conozco pocos instructores. Por ahí te voy a recomendar, les voy a hacer publicidad. Estos chicos de Ajá, Colombia de Excel Free Blog, Miguel ajá. Caballero y otro chico, no recuerdo su nombre, me va a matar cuando vea este video si lo ve. Este, ellos se dedican, por lo que veo en su canal, se dedican mucho a esta parte de inteligencia de negocios, Power Pivot, Power Query. Suben información muy muy interesante. En cuanto puedas, échales un ojo, a lo mejor te puede apoyar. ¿Cómo se llama la página de ellos? Es un canal de YouTube y también tienen su sitio Excel Free Blog. Excel Free Blog. Free Blog. Ok. Sí, ellos Ujú. tienen bastante Alvin, información, aunque, mira, yo te voy a decir, y sí, tal vez un poquito fuera de contexto, y no tanto porque tiene que ver con el análisis de la información, lo que yo usaría en ese caso, o lo que yo hago en el caso de mi trabajo, siempre es meter esa información en lo que es un manejador de bases de datos, lo más cercano y lo que tiene uno regularmente más a la mano por ser parte de Office, sería Access. ¿Y qué es lo que ¿Tú hago con utilizarías Access? Access? Yo utilizo Access, meto los millones de registros que tenga de mi información y lo único que hago es conectar a través de los datos aquí en la pestaña datos. No es Ajá. cierto, perdóname. En la pestaña de... ¿Dónde la tengo? Insertar. Déjame ver. Es conectar la parte de la información hacia los datos externos con Access. Ahorita te digo cuál es Ah, la opción. Este, creo que es en datos. datos, si era en Datos datos. o Ah, tener sí, base de datos perdóname, sí, sí externos. era en datos. Estoy perdido ahorita. Estoy aquí en obtener datos externos y le ponemos desde Access. Te aparece aquí Ajá. en Access que selecciones la base de datos que en teoría va a ser en donde tú descargaste esa información que no cabía en Excel. La La seleccionas puse en... y te va a Ajá. aparecer un asistente en el que tú puedes seleccionar de todas las tablas y consultas también que tenga esa base de datos de Access con la que tú puedes conectar la información y ya nada más Excel te va a servir como un reporteador, por decirlo así. Puedes generar directamente tus tablas dinámicas sin que necesariamente tengas en el archivo de Excel tu base de datos, y considerando que Access sí es un manejador de base de datos, puedes trabajar con toda la comodidad y con la velocidad que se requiere ante un cúmulo de información tan grande.
Ok, vale, perfecto. Ya sé para la próxima. Lo único que yo no sé usar mucho Access, por eso es que yo no uso Access. Yo todo lo hago en Excel. Ok. Yo la verdad no sé usar mucho Access. Yo sé que Excel es bastante complejo y muy bueno, pero qué va, no le he metido como ese entusiasmo como el que tengo por Excel. No te preocupes, después nos sentamos a ver un pequeño curso de Access. La verdad es que descargar la base de datos y generar una tabla es de lo más sencillo. Ajá. Y en Access ya no tendrías que mover nada, ¿no? Más que jalar la información de allá, saltándote las limitantes que tiene Microsoft Excel, ¿no? Y ya aquí nada más Ok, reporteas. sí, Así sí. es. Pero bueno, sigamos, digo, nos salimos un poquito del tema, pero es parte, ¿no? Cuando la información se convierte en algo grande, Excel de pronto empieza un poquito a pujar, a sentirse lento y demás, ¿no? Entonces, sí, esas alternativas son importantes. Y cuando generamos justamente tablas dinámicas, suele pasarnos mucho, ¿no? El generar un reporte con un cúmulo de información tan grande empieza a generar problemas. De hecho, esta información que ahorita estás mostrando, Vic, te soy honesta, jamás he manejado tanta información. O sea, para mí, lo que ahorita me muestras realmente es una exageración, porque mis empresas han sido muy pequeñas, como lo mencioné en un inicio. Ok, Entonces, igual y también la necesidad de mostrar reportes ejecutivos y todo eso, mm, para ser honesta, nunca me he visto en la necesidad de algo así. muy bien. Entonces, pues por eso. Mira, yo Ajá, en mi experiencia personal en ajá, auditoría en el hospital donde trabajo, estuve primero como auditor interno. Yo lo que percibo, Excel en bases de datos con 100.000, 200.000 registros, hablando meramente de puro texto en las celdas, ajá, empieza a generarte problemas. Considerando que Excel sobre tiene una texto, capacidad de más de 1 millón de filas, ajá, que es algo que para mí no es cierto, ¿no? La capacidad, porque con los 200.000 registros se empieza a hacer lento, empieza a causar problemas, los archivos se traban y bueno, tiene ahí sus limitantes. ajá. Pero esta información que tenemos aquí, como le decía a Allen, es todavía algo discreta, todavía es muy muy poca información, aunque considerando el perfil y la cuestión de que creo que has trabajado en la mayoría en cuestiones contables, sí entiendo que se manejan reportes más pequeños. Sí, Muy bien, Allen, ¿sigues por ahí? Sí, correcto, estoy aquí escuchándolo, ¿no? Muy Escuchando bien. lo que decía. Muy bien, entonces a lo que quería llegar con la pregunta que les hacía de cómo le harían para sacar adelante este reporte ejecutivo, considerando entonces que tenemos 12.330 filas y que hay que filtrar información de lo que veo aquí. Si alcanzan a ver los almacenes que tengo en esta base, ¿no? sí, Ajá. Son unos 4 5 6 como 8 o 9 almacenes, que no sería cosa sencilla. Primero, ¿qué nos ahorra la tabla dinámica? Nos ahorra el pensar de entrada en el formatito que le vamos a dar. ¿Por qué? Porque es para un ejecutivo, es para el director de la empresa. Eh, Compréndase que el director de la empresa en muchos casos no sabe nada de cuestiones de información, de datos y demás. Debes de presentar algo que sea comprensible para un contador, para un ingeniero, para un médico en muchos de los casos, como en mi caso. Entonces debe ser información en la que primero tienes la limitante de pensar en cómo hacerlo. El formato, tan solo en el formato te vas a llevar un rato que considero yo que es muy importante. Segundo, debes de pensar qué fórmulas vas a utilizar para agrupar toda esa información, para extraer todos esos datos que tú tienes en tu tabla. Debes de pensar cómo los vas a agrupar, con contar sí, con sumar sí, con contar sí conjunto. Te debes de hacer de esas herramientas para poderlo hacer. ¿Qué otra cosa vamos a tener que hacer? Pues hacer los resultados de esta tabla, además de las fórmulas, pues la presentación, el cómo lo vas a imprimir, el que, todo un cúmulo de cosas. ¿Cuánto más o menos tú crees, Ana, tú, Allen, que podría llevarles de tiempo hacer ese reporte sin utilizar una tabla dinámica?
Bastante. Sí, sí, demasiado. Eso, De verdad. la tabla dinámica, pues nos va a ahorrar, ¿no? Esa parte de a través de únicamente jalar los conceptos hacia los datos específicos que ahorita vamos a ver, nos va a ahorrar demasiado tiempo porque hasta tenemos formatos prediseñados, diseños ya establecidos dentro de la tabla dinámica que nos van a ayudar a que esto sea muy, muy, muy rápido, muy sencillo. Y algunos diseños, algunos son muy feos, algunos son más presentables y demás, ¿no? O nosotros mismos podemos diseñar uno, pero con un asistente que nos va a hacer que resulte más sencillo.